Villegas. Ella es periodista de Proceso, directora de la revista Fortuna. Así es que vamos con ella. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un saludo a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes. Claudia, ya no sé ni de qué nos vas a hablar, porque la verdad es que hay un chorro de asuntos interesantes. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia? Julio, vamos a seguir hablando de inflación porque esta semana, como ya lo consignan muchos analistas, todos los analistas de los mercados financieros, Julio, habrá comparecencia ante el Senado estadounidense del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Y esto qué representa? Pues es más allá de si se aumenta la tasa, de si se revisan los réditos en Estados Unidos, lo que están esperando los mercados, las economías, Julio, incluyendo a los gobiernos que están revisando cuánto ha aumentado su deuda externa por concepto de tasas de interés, es cuál es el enfoque, cuál es el mensaje que dará el presidente de la Reserva Federal respecto a la economía estadounidense, respecto al riesgo, la posibilidad de tener una recesión y también, Julio, que la inflación no está cediendo. Entonces, eso será un dato muy importante, un dato que le importa evidentemente a México las tasas de interés, porque es interesante ver cómo el Banco de México con mucho detenimiento cuáles son estos mensajes que envía la Reserva Federal, Julio. La vez pasada platicábamos cómo el mensaje que da Irene Cantarello, que es la subgobernadora del Banco de México, respecto a que no hay que bajar la guardia, hay que seguir con el tema del incremento en tasas de interés, pues son esos mensajes que tenemos que estar viendo en el Banco de México, más allá de solo el incremento en tasas de interés, Julio. Eso en el plano internacional, y la nota del día también, Julio, seguramente ya la viste, es que Estados Unidos siempre sí le pide al gobierno mexicano que inicien pues un nivel más allá de las conversaciones. Está a punto de iniciar un panel por el asunto de las semillas transgénicas y de la decisión del gobierno mexicano de seguir publicando su decreto para ir reduciendo el consumo de semillas transgénicas para proteger el maíz, Julio. Eso es un tema que seguramente nos debe estar preocupando porque aunque estamos con bombo y platillo festejando Tesla, este asunto en el marco del TEMEC se puede complicar y de manera muy fuerte, Julio. Que son ya, ¿qué tenemos? Dos asuntos ahí en el riesgo de avanzar en litigios internacionales, Claudia. Exactamente. Bueno, pues tenemos el asunto del maíz transgénico. Blinken, que es el secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, yo escribí hace unos días en la crónica, Julio, tiene un incentivo político muy fuerte porque pues él quiso ser la fórmula con Hillary Clinton cuando tuvieron la oportunidad de llegar a la presidencia. Él representa a pues todo este segmento granelero que en Iowa y en muchos estados de la Unión Americana son el voto duro previo a las elecciones en Estados Unidos. Este es un asunto sí comercial porque Estados Unidos y México y Canadá, cuando firman el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TEMEC, también aceptan que todo tema sanitario, Julio, va a pasar por el tamiz del TEMEC. Es decir, si tú estableces una política fitosanitaria, tiene que estar en acuerdo con tus socios. Y este tema del maíz transgénico es un tema político, porque imagínate que de pronto se permita que en México, tenemos todo el derecho para hacerlo, aquí en México decimos no al maíz transgénico porque es riesgoso para la salud, mientras que en Estados Unidos están produciendo maíz a tambor batiente con semillas transgénicas, con glifosato. Es un mensaje muy malo porque los consumidores en Estados Unidos, Julio, comenzarán a preguntarse, ¿de verdad el maíz de Iowa es inocuo? ¿De verdad no nos hace daño? Por eso es tan delicado este tema para Estados Unidos.
Además de que, claro, Julio, nosotros firmamos un tratado de libre comercio en donde aceptamos este tema de la política fitosanitaria. Insisto, Blinken tiene un incentivo político, pero también hay razones en el marco de lo firmado en el TEMEC que se deberían estudiar porque sería de verdad una fatalidad y fue uno de los riesgos que marcó la Secretaría de Hacienda para el presupuesto de egresos 2023 cuando dijo, Julio, uno de los riesgos que podrían afectar la economía es ir a un panel, a una controversia con Estados Unidos y como bien decías, Julio, maíz y el otro es el tema de la energía. Claudia, y estamos viviendo momentos muy acelerados en la cuestión político-electoral. Ahí no hay vuelta de hoja, va todo a tambor batiente. Estamos viviendo momentos muy complicados en la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad pública y de los grupos del crimen organizado. Pero también pareciera que México está viviendo muy acelerado una cierta conversión. Tesla, pienso en estos acuerdos recientes con Netflix y con algunas otras empresas importantes. Hay un giro en la postura original del gobierno mexicano que decía incluso haber abolido el neoliberalismo. Sí, Julio, precisamente en el número más reciente de Proceso, María Luisa Aguilar, que es mi compañera en Fortuna, y yo escribimos un texto en donde recopilamos todas estas señales que desde el gobierno de México se están enviando para fomentar la inversión. Como decíamos la semana pasada, hay un cambio de señales, hay un cambio de enfoque, pero es un cambio que viene impulsado desde Estados Unidos con la ley de chips y fomento científico. Esta ley de chips que tiene más de 55,000 millones de dólares, Julio, para incentivar la inversión en sistemas que produzcan, que fabriquen semiconductores, los chips que están en Taiwán y que Estados Unidos justo no quiere que sigan ahí. Hoy en Revista Fortuna también estamos informando de esta ley en donde Estados Unidos va a promover un etiquetado en donde los productos made in USA hechos en Estados Unidos van a tener preferencia. Entonces, México tiene esa oportunidad de que venga inversión, pero poco se ha hablado de ello, Julio, que la inversión que viene de Estados Unidos tiene también incentivos fiscales de Estados Unidos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que no habrá incentivos fiscales para Tesla porque ya de suyo exportar tiene un incentivo fiscal y hay una devolución del impuesto al valor agregado. Julio, entonces la respuesta cortita, lo que me dice es sí hay un cambio, hay una ventanilla única en la Secretaría de Economía que está filtrando todos estos temas delicados. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ha estado muy pendiente de todos estos temas, pero insisto, y volviendo al asunto del TEMEC, el asunto de las eventuales controversias se puede complicar, Julio, porque estamos, como bien dices tú, en época electoral en Estados Unidos, Julio. Entonces va a ser un tema complicado porque Estados Unidos quiere la inversión en México, pero también tiene que atender a sus grupos de interés, que son los que pues hacen donativos, allá sí sabemos quién da dinero, entonces son los graneleros, son los acereros, Julio, y también en energía, que ahorita están un poquito distraídos, afortunadamente, porque están vendiendo diésel a Europa, Julio, están vendiendo también gas natural, y como que no les importa mucho México. La respuesta de México, pues ya sabes, fue el mensaje de que México iba a organizar ayuda contra inflación en Centro y Sudamérica, Julio. Claudia, para dejarnos más tranquilos con este escenario económico, ¿qué más nos quieres comentar, Claudia? Muchas gracias, Julio. Me da muchísimo gusto que los deje tranquilos porque yo ando como siempre un poco preocupada. Bueno, el tipo de cambio, Julio, que está en niveles menores a 18, que es muy, muy difícil que una moneda como la mexicana tenga esta fortaleza y creo que se alinearon los astros en este momento. Pero es muy fácil, Julio, que se pierda la confianza porque así son los especuladores. Cuidémonos de algún tema que pudiera parecer a los inversionistas, traders, especuladores, operadores o inversionistas
que les pudiera parecer un riesgo sistémico, Julio, un incumplimiento de pagos, alguna mala noticia que pudiera pegarle al tipo de cambio. Porque si no es por eso, la inversión que está llegando es Ujú. buena, es constante y sonante, Julio, y el tipo de cambio va a seguir fuerte. Y nada más para concluir, Julio, quiero mandarle un saludo a una señora y a su hijo que nos saludó acá en Coyoacán en el centro comercial Oasis y que nos dijo, la vemos cada semana con Julio Astillero y me dio mucho gusto. Ah, muy bien. Pues qué bueno, Claudia. Te agradecemos mucho la oportunidad de platicar los lunes en este espacio en el que nos hablas de economía con visión social. Claudia, pues ahí le seguimos porque ahora política y economía van Van caminando juntos. juntos y van con todo. Y sí, lo dije irónicamente que nos quedamos muy tranquilos porque la verdad es que es todo lo contrario. Hay muchos elementos de preocupación. Claudia, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, y nos vemos en la marcha del 8M. Ahí vamos Sí. a estar. Muy bien, sí, claro. Claudia, gracias y hasta pronto. Bien, pues vamos a Gracias. seguir. Gracias.